Primeramente doy gracias al Señor por el privilegio que Dios me concede, una oportunidad más de estar junto a ustedes compartiendo la palabra del Señor, compartiendo nuestra vivencia en el Señor Jesús. Y doy gracias porque tengo gozo en mi corazón, porque el perseverar en el camino del Señor no es por voluntad humana, sino dice que de aquel que tiene misericordia. Estaba meditando estos días, he tenido la oportunidad de poder estar con varios hermanos jóvenes o hermanitos que recién están empezando los caminos del Señor. Y a la verdad yo me acuerdo cuando el Señor también me salvó a mí. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es llevarte al conocimiento de Él, a través de la Escritura. Yo me acuerdo que cuando el Señor me salvó, el Espíritu Santo me llevó a querer saber quién era Jesús, quién era Dios. Y me acuerdo que estudiaba, me amanecía. Pero siempre había preguntas, siempre tenía preguntas, tenía dudas, muchas dudas, cuando uno empieza a caminar en el camino del Señor. Y a mí en lo personal no hubo quien respondiese esa duda. Pero doy gracias al Señor que con el pasar de los años, Dios en su gran infinita misericordia fue respondiendo esas dudas que yo tenía en mi corazón. Pero Dios siempre tiene un propósito. Dios siempre tiene un propósito. Y cuando uno empieza a caminar en los caminos del Señor, hay muchas dudas. Y quisiera responder algunas de las dudas que tienen mis hermanos, principalmente aquellos que están caminando recién en el Señor. Sabemos que la verdad no la tenemos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y toda verdad, por su palabra, es atribución de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura enseña y dice que en parte conocemos y en parte vemos. Pero llegará el día en que estemos con nuestro Señor Jesucristo, donde ya no habrá nada oculto, sino que todo va a ser descubierto. De hecho, la Escritura habla y dice, cuando en el Antiguo Testamento Dios habló a Moisés, le habla al Señor y le dice en su palabra al pueblo, y a Aarón le dice: mira, a ustedes les hablo entre claro y oscuro. A veces entendían, a veces no entendían. Pero a mi siervo Moisés, dice, yo le hablo audiblemente. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor hablaba claramente a Moisés, siervo del Señor. No dejaba duda. Era claro con él. Que bendito este varón que alcanzó esta gran bendición. Pero nosotros hoy en día tenemos algo grande en nuestra vida, que es la revelación del Espíritu Santo. Por nosotros los cristianos no nos atribuimos nada, sino que damos en todo la honra y la gloria al Señor. Y como dije al principio, me he encontrado con muchos hermanos que tienen algunas dudas, y Dios mediante quisiera responder algunas de las dudas. Y hice una lista con varias preguntas que ellos se hacen, ¿cierto? Y anoté yo algunas preguntas, hermano. Quisiera hacer lo más sencillo posible, mis hermanos. Podría pescar la Biblia, versículo por versículo, pero quisiera algo práctico, algo que les sirva. Le vamos a pedir a la hermana Mari que nos diga cuál es la primera pregunta. ¿Tengo que bautizarme? Mire, una de las preguntas que me han hecho es si es necesario bautizarse. Mis hermanos, cuando hablamos de bautismo en el agua, hermano, hay que entender que es algo simbólico, hermano. La Escritura enseña claramente cuál es el verdadero bautismo. ¿Cuál es el bautismo que salva, hermano? El bautismo del arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, reconocemos que somos pecadores y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, el Señor, por su sangre preciosa, a través del Espíritu Santo, nos bautiza, nos lava, nos limpia. ¿Por qué digo esto? Porque en mi trabajo, en mi caminar, conozco muchas personas que se han bautizado y me dicen: yo me bauticé. Pero cuando tú los oyes hablar, cuando tú oyes las experiencias que ellos te cuentan, que supuestamente están viviendo en el Señor, tú te das claramente cuenta
que Dios no ha obrado en sus corazones. Sino, como dice la Escritura, son convencidos, ¿no? Pero no están convertidos. Y me da pena, hermano. Porque que es terrible, y Dios libra a su pueblo, que una persona que haya creído en el Señor Jesucristo y le hayan enseñado mal o haya sido mal instruido, es como un arbolito, hermano, que crece, pero crece torcido. Y muchas veces estos varones, tanto hombre como mujer, son de mucho tropiezo dentro de las iglesias. Tanto para los pastores, tanto para los hermanos, las hermanas que recién vienen caminando del Señor. Hacen tropezar al pueblo. Porque como no han sido bautizados en su interior, en sus corazones, no ha sido removido, no ha sido cambiado, no hay temor en ellos. Muchas veces ellos no tienen temor para hablar una palabra, para criticar a un siervo, a un pastor, porque Dios no ha obrado en ellos. Entonces la pregunta es, ¿tengo que bautizarme? Mire, hermano, cuando al Señor a nosotros nos salva y nos perdona el Señor, hay que entender que no a todos nosotros Dios nos llama en un mismo tiempo y en una misma hora. A veces el Señor tiene el tiempo, la hora, a uno los llama de jóvenes, a otros de ancianos, a otros de adultos, a otros de niños. Y quisiera contar estas dos preguntas, pero la segunda pregunta, ¿cómo dice, hermana? Si viniera nuestro Señor en busca de sus hijos y no estamos bautizados, ¿nos vamos con Él o no? La segunda pregunta dice, si viniera nuestro Señor en busca de sus hijos, que somos nosotros, y no estamos bautizados, ¿nos vamos con el Señor? Y aquí entre la segunda y la primera está la respuesta. ¿Por qué? Porque la Escritura enseña claramente que cuando Cristo estaba crucificado en el madero de la cruz, y muchas veces esto causa mucha confusión dentro del pueblo de Dios. Yo me he topado con hermanos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y han sido bautizados, que ese es el bautismo que vale, hermano. El bautismo del Espíritu Santo. El bautismo de la sangre. ¿Qué es lo que el bautismo? El bautismo es la unción. Antiguamente se llamaba la unción. Entonces antiguamente, ¿qué es lo que se hacía? Se derramaba, iban los profetas, en el caso de David, iba el profeta Samuel, iba donde David, que Dios lo había escogido a David para ser rey de Israel, porque antiguamente los reyes eran pastores, este varón iba a ser un pastor, y Dios lo escogía. ¿Y cómo Dios lo escogía? Poniendo una señal sobre él. ¿Cuál era la señal? El bautismo. ¿Y cómo se hacía? Derramaban aceite en el Antiguo Testamento. Hoy en día, ¿cómo lo hacemos? Una vez que nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y Dios ha hecho un cambio en nuestra vida, nosotros deseamos bautizarnos. ¿Pero qué simboliza? Es algo simbólico que simboliza la muerte. Cuando uno se sumerge en la muerte, uno muere para el mundo, se hunde en las aguas y nace para Dios. Pero vuelvo a decir, es algo simbólico. ¿Por qué? Porque la segunda pregunta es, si viniera nuestro Señor en busca de nosotros y no estamos bautizados, ¿no iremos con Él? ¿Sabe que a veces, hermanos queridos, hay pastores que se aprovechan de esto, pero, hermanos amados, infunden temor muchas veces porque su fin es distinto, su naturaleza es distinta. Ellos buscan otra cosa. No buscan la salvación de las almas, ni que las almas vengan a Cristo. Pero ¿sabe qué, hermano querido? La Escritura es clara. La Escritura enseña que cuando Cristo estaba crucificado en el madero de la cruz, y había un ladrón, y yo creo que ese pasaje es muy conocido, había un ladrón al lado de él. Y el ladrón le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde y le dice, escúcheme, Jesús le responde y le dice, primero te tienes que bautizar. Hoy estarás conmigo, pero primero te tienes que bautizar. Desclávate de la cruz, bájate, mira, ya hay un riachuelo, anda a bautizarte, húndete, sumérgete, vuelve a ponerte los clavos de los pies, de las manos, y cuando yo muera en un rato más, tú te vas conmigo. ¿Así le dijo Jesús? ¿Así le dijo Cristo? ¿Cierto que no? ¿Qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la pregunta es, ¿se bautizó? No, hermano. Es algo simbólico.
Pero hay pastores que le dicen a sus congregaciones que si ellos no están bautizados no se van a ir con el Señor. Ese es un engaño del diablo, hermano. Porque cuando el ladrón le dijo al Señor, Señor, incluso relata la Escritura, dice, nosotros somos malos, nosotros hemos pecado, hemos hecho lo malo, pero este justo no ha hecho nada. Él reconoció que él era justo. Ahí hay una revelación de parte del Señor, porque Él le dice, acuérdate hoy, Señor, cuando vuelvas en tu reino. ¿Y quién le abrió el entendimiento al ladrón para que supiera que Cristo iba a volver? Hay una revelación ahí, pues, hermano. Y la revelación, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene la revelación a tu vida? Cuando el Espíritu Santo viene a morar a tu vida, hermano. Si no hay Espíritu Santo, no hay revelación. Entonces, si tú estás en una iglesia donde el pastor que te está predicando, Dios no le está revelando, no estoy hablando de sueños, a algunos les gusta predicar sueños, no, estoy hablando de la Escritura, hermano, de la palabra. Porque la Escritura dice escudriñar las Escrituras, porque ahí os parece que allá hay la vida eterna. Y en estos tiempos finales, es lo que menos hacen, hermano. Porque hoy en día, lamentablemente, mire, yo donde yo vivo acá en Valdivia, en el sector donde yo vivo, hay muchos pastores que se han levantado con muchas iglesias. Y sabe que, hermano, llegan muchos hermanitos con el deseo, y ellos hacen campaña y predican, y llegan porque, dice la Escritura, las almas tienen necesidad. Hermano, las cosas materiales nos sacian. El que sacia es Dios. Y el hombre sin Cristo está separado de Dios. Entonces hay una necesidad. Y conozco muchos pastores que muchas veces he escuchado a su propio lado decir, nosotros deseamos alcanzar el conocimiento, nosotros deseamos ser instruidos, ser enseñados, pero miren el detalle. Por eso la Escritura dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Perverso, dice el Señor. Y dice, y he escuchado muchas veces estos pastores, y he visto con mis propios ojos, como estos mismos pastores echan a los hermanos cuando Dios les manda varones con dones y talentos para hermosear la iglesia, los toman y lo echan por fuera. Son hipócritas, hermano. Como dijo el Señor, son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos, usted lo ve bonito, de corbata. Conozco uno por aquí que vendió la casa, una tremenda casa donde había iglesia, habló tantas cosas de la casa y de la iglesia, hermano. Y ahora se instaló con otra iglesia. Y tiene un tremendo vehículo, viaja para el extranjero. Y su congregación, hermano, son todos humildes y pobres. Y entre todos están juntando plata para pagar la personaduría jurídica, hermano. ¿Sabe qué? Cuando yo veo la Escritura, ¿qué me dice el Señor? Jesús dijo, he aquí el Hijo del Hombre, no tiene dónde recostar su cabeza, hermano. Cristo lo dio todo, hermano. Cristo lo pensó en Él. El Señor lo pensó en Él. Yo a veces, hermano, a mí me conmueve pensar que el Señor estaba todo el día predicando en el templo, enseñando, sanando, y en la noche tenía que ir a dormir al cerro, hermano. Triste. Ese es el amor. Dice, este es el hambre que tengo, dice el Señor Jesús, este es el hambre que siento en mi corazón, dice, es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, qué importante, hermano, ¿cuál es el consejo? Si no te están enseñando, si no estás siendo instruido, lee las Escrituras. Pídele a Dios, ora a Dios, dice que Él dará sabiduría sin reproche, hermano. Él no va a decir, mira, es que tú te has portado mal, es que tú te has equivocado, es que tú has fallado. No, el Señor dice, dará sabiduría sin reproche. Porque el pueblo se pierde. ¿Pero por qué se pierde? Porque no hay sabiduría. Cuando tú vas al libro de Corintios y ves los dones, el primer don que Dios da dice que es el don de la sabiduría. El segundo don, si no me equivoco, es el don de la inteligencia, hermano. Pero ¿cuáles son los dones que disgustaba la iglesia? Hermano, el don de la lengua, que no es malo. El don de la danza, el don de profecía. El don de interpretar lengua. Hermano, el don de milagro. Pero los tres primeros dones han sido ignorados por muchos años por la iglesia. Por los pastores. Y algunos saben, hermano, algunos saben, pero son maldadosos. Ellos saben lo que están haciendo, están engañando al pueblo. Por eso me he visto la necesidad de hacer de compartir esto. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que por la maldad de muchos
el amor de muchos se va a enfriar. Y aquí no estoy hablando, hermano, no estamos hablando, cuando tú ves por internet, ves iglesias grandes, hombres que roban, hombres que están detrás de la plata, o hombres que a través de las televisiones cristianas dicen primero la plata y después el milagro. Eso tú lo ves claramente, no necesita mayor interpretación. Pero yo te estoy hablando de las iglesias locales, las iglesias pequeñas. Cómo estos pastores se aprovechan. Y el Señor dice en su palabra: mis ovejas andan sin pastor y son presas de las fieras del campo. Qué terrible, hermano. Por eso, mi hermano, como te decía, te comparto en esta oportunidad, Dios mediante me dé su gracia, ¿cierto? Estas preguntas que me hacían algunos hermanitos nuevos en el Señor, hermano, es muy importante. Yo siempre les digo, hermano, los años nos salvan, pero enseñan. Muchos, pero muchos hermanos tienen en poco los años, hermano. Pero los años nos salvan, los años enseñan. Aprendes a caminar, aprendes a conocer, te das cuenta que a veces no todo es la escritura, a veces la vivencia propia, que a veces tu vivencia con el Señor. Nosotros muchas veces pasamos años sin entender un versículo, pero hoy viene la prueba, la dificultad, y ahí tú entiendes realmente lo que Dios quiere decir. Por eso la escritura dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para cuando vengan los años y no digas, en ellos no tengo contentamiento. Pero, amado hermano, nosotros que hemos tenido el privilegio de caminar de niño, nos gozamos en el Señor. Nos gozamos en el Señor. Bendito y alabado sea su nombre. La tercera pregunta es: ¿es de suma importancia casarme por la iglesia? mira, unos hermanos me preguntaban a mí si era importante casarse por la iglesia. Pero la escritura es clara, dice que el hombre dejará a su padre, la mujer a su madre y se unirán. Habla de una unión. Y del momento que dos personas deciden ir a casarse por el civil, y ya están casados. El matrimonio es una institución impuesta por Dios. Así que si algunos hermanos hoy en día caminan en los caminos del Señor y se casaron, y antes que el Señor los salvara o los trajera a sus caminos, ellos se casaron por la iglesia católica, tienen la misma validez que si lo hacen por la iglesia evangélica. Esa es la tercera pregunta. La cuarta dice: Si soy salvo, ¿tengo que hacer obras para mantener mi salvación? hermano amado, aquí en esta parte, sin duda, nosotros, bueno, la escritura enseña claramente, dice que el hombre que se justifica por las obras, dice que de la gracia de Cristo ha caído. Porque no somos salvos por obra, sino por la gracia. Porque enseña el Antiguo Testamento que nadie pudo cumplir con todos los mandamientos, con toda la obra que Dios pidió. Pero hubo uno que lo cumplió, que fue nuestro Señor Jesucristo. Y mediante la gracia, mediante el sacrificio perfecto en el madero de la cruz, nosotros hoy en día, al haberle recibido, nosotros somos salvos. Pero ahora nosotros obramos, pero obramos de una manera diferente. Pero no somos salvos por las obras, hermano. Mire, ¿sabe qué? A veces es muy importante, voy a explicar un poquitito algo, hermano. A veces yo escucho muchas veces decir a la iglesia, y la escritura dice: aquel que dice que no es pecador, dice que a Dios le hace un mentiroso. Entonces muchas veces los pastores, yo no sé si por falta de conocimiento, de estudio de la palabra, ellos pretenden o creen que están orando bien, porque muchas veces los hermanos van con falda larga, su pelo largo. Hermano, lo que Dios siempre pide es un cambio en el corazón. No somos salvos por las obras. El sacrificio de Cristo fue perfecto en el madero de la cruz. Yo no puedo ayudar a que el sacrificio, o sea, entre comillas, si yo estoy haciendo las obras sin el Señor, estoy volviendo al Antiguo Testamento. Si Cristo viene, yo no me voy con Él. Yo tengo que creer cuando la Escritura dice: del momento que creíste fuiste salvo y fuiste sellado en el libro de la vida. ¿Para el día de qué? De la redención. Pero mire, hay algunos pastores muy astutos
astuto como el diablo, porque no tengo otro nombre que decir, que ellos hablan mucho sobre las obras. Pero ¿qué es lo que es orar con? Vamos a poner un ejemplo, hermano, para que se entienda lo que es orar en el Señor, obrar en el Señor. Por ejemplo, Dios nos da a nosotros una conciencia viva, un corazón vivo, un corazón de carne que sentimos. Entonces, la Escritura dice, si ves que tu hermano está pasando necesidad, ve y tú tiéndele la mano. Entonces muchas veces me encuentro con hermanos que me dicen, estoy en una iglesia donde hay una familia que está pasando necesidad, pero el pastor no hace nada. El pastor no le colabora con víveres, no le colabora con una ofrenda, y la iglesia sabe que está pasando necesidad. Me acuerdo de una oportunidad, le dije a uno de esos tantos hermanos, le dije, hermano, la Biblia no le habla a tu pastor. La Biblia te habla a ti, hermano. Si tú ves que tu hermano tiene necesidad, anda tú, métete la mano al bolsillo y dale ayuda a tu hermano. Y no solamente materialmente, a veces hay varones nuevitos en el Señor que están confundidos. Regala de tu tiempo. Regala tu tiempo. Invítalo a la casa y dile, mire, ¿sabe que Dios por su palabra enseña esto, esto y esto? Porque lo que nos hace salvo es Jesucristo el Señor. Sin duda tenemos que estar bajo un pastor. En la iglesia siempre hay un pastor. Pero si este pastor está predicando mal, está haciendo las cosas mal, hermano, la Escritura enseña claramente que debemos rebelarlo contra eso. Nos enseña claramente. Un ejemplo, si el pastor enseña, por ejemplo, dice, un ejemplo, hermano, miraba ahí el otro día, Dios mediante, el Señor me ayudó, me lo voy a reservar, hermano. Dice la quinta pregunta. ¿Qué dice la quinta pregunta? Cuando el Señor dice en su palabra, venid tal como estás, ¿se refiere a nuestra vestimenta, cómo vestimos? Mire, primeramente, mira, ahora me acordé. Ahora me acordé de la... Hay algunos pastores que enseñan, por eso lo digo yo, toda verdad y toda justicia a nuestro Cristo, nuestro Señor y Salvador. Pero mire, hay algunos pastores que enseñan a que el pueblo debe orar. Y ponga mucho oído a esto. Entonces se citan o se apoyan en ese pasaje bíblico que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo por años, porque ¿quién es tu prójimo? Dijo Jesús. Todos son tu prójimo. Tu vecino, tu compañero de trabajo, todo el mundo es tu prójimo. Entonces muchos pastores utilizan este pasaje ¿para qué? Para que los hermanos se desprendan de sus bienes materiales, de sus posesiones, y traigan la plata a la iglesia. Porque esto es lo que andan a la siga, y a la siga la plata, a la siga los bienes, no a la siga de las almas. Entonces muchas veces yo me cuestioné y dije, Señor, en oración, Señor, ¿qué quiere decir esto? Porque yo veo gente en las calles, veo muchas veces, he visto personas del hogar de Cristo repartiendo café, repartiendo pan. Y yo digo, mira la condición que están, Señor. ¿Y qué no voy a hacer yo? Vender mi casa, vender mi ropa, lo que tengo para darlo a ellos y yo quedar en la calle. Entonces yo un día le preguntaba al Señor, ¿qué es esto? ¿Qué enseñas tú, Señor? Porque siempre la iglesia le dice, ama a tu prójimo. Siempre se enseña, pero no se explica. Y siempre te dicen, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué es lo que es amar al prójimo? Entonces un día Cristo me dice, el Señor me dice, Juan, que esto significa amar al prójimo. Jesús me dice, el Señor me dice, ¿cuándo cambia tu vida? ¿Cuándo cambia tu vida? Yo le dije, bueno, cuando te recibí a ti, Señor. Desde ese momento mi vida cambió. Desde ese momento mi vida cambió. Desde ese momento mi vida fue diferente. Entonces viene el Señor y me dice, eso, hijo mío, es amar al prójimo, es predicarle la palabra, es predicar el mensaje, hermano. Eso es amar al prójimo. Porque yo puedo dar una taza de café, yo le puedo dar un pedazo de pan, yo le puedo dar una prenda de ropa al prójimo que está botado tal vez en la calle, estamos hablando de eso, pero también hablamos de los ricos, de la gente que no conoce a Dios, que no tiene a Dios. Esos también son pobres y miserables, no tienen a Dios. Pero amar al prójimo también significa predicar el Evangelio. Porque dice la Escritura que hay 365 bendiciones, una bendición diaria para el hijo y la hija del Señor. Aleluya, que bendito es esto, hermano. Yo no puedo hacer nada, pero la Escritura dice que Él levanta al pobre del polvo, hermano.
Y al menesteroso del muladar, dice, ¿para qué? A ese que no valía un peso, ahora Dios lo levanta del pozo cenagoso, dice, y lo sienta a la mesa con los príncipes de su pueblo. ¿Se da cuenta? Eso es lo que hace mi Dios. Entonces, ¿cómo el hombre puede atribuir eso por obra? Es imposible, ¿no? Por muchas obras que haga un hombre, no podrá restaurar la alma de un ser humano. Porque lo único que trae paz en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo en un mundo consumista, en un país consumista, un modelo económico donde todo el mundo anda endeudado, donde todo el mundo anda acelerado, donde todo el mundo, hermano, en mi trabajo parecen verdaderos leones. Pero qué bendito es cuando el pueblo de Dios tiene la paz del Señor. ¿Y cuál es la paz y la confianza? Que nuestra gloria no está aquí, se trata con Cristo nuestro Señor en los cielos. Para el mundo no vienen días mejores, pero para nosotros sí. Qué rico llegar a tu hogar, humilde, sencillo, sin grandes riquezas, pero ahí lleno de problemas. Abrís tu puerta, te sientas un rato en una silla, en un sillón te recuestas y sientes la paz del Señor, porque tu hogar está limpio. Dice la Escritura que la paz reposa en el hogar de un creyente, en el corazón de un creyente. La pregunta número 6 dice 5, la pregunta número 6 dice: Cuando el Señor dice en su palabra, venid tal como estás, ¿se refiere a nuestra vestimenta, a cómo vestimos? Cuando el Señor dice venir tal como está, muchas veces la iglesia, lamentablemente, muchas iglesias, hermano, la verdad que yo me he dado cuenta de muchas iglesias, pequeñas generalmente, la persona cuando el Señor dice venir tal como está, se refiere al Señor en la condición primeramente espiritual, la condición del corazón. ¿Cómo venimos a Cristo? Muchos han llegado alcohólicos, enfermos, en prostitución, en adulterio, en fornicación, muchas cosas, hermano. Por eso muchas veces Jesús se juntó con estas personas y los fariseos de aquella época no entendían, y decían, ¿cómo tú, Señor Jesús, te juntas? Y Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí. Pero en palabras sencillas Jesús le dijo, lo que pasa es que ustedes son santos. Ustedes son sacerdotes, son pastores santos, como ustedes son santos, y se les ve la aureola sobre la cabeza. Yo no me puedo juntar con ustedes porque yo soy un pecador, entonces como yo soy un pecador, dijo Jesús, me junto con esto. Dijo, ay de vosotros, escribáis, fariseos hipócritas, hijos del diablo, le dijo. Porque esto entrará primero que vosotros, le dijo. Pero ¿cuántos pastores hoy en día, hermano, se preocupan de la parte externa, de tener una iglesia bonita, que se vea linda, las hermanas de falda, las hermanas de pelo largo, hermano? Y muchos de los hermanos nos llevan obra, hermano. No han recibido a Cristo como Señor y Salvador, son verdaderas serpientes cuando abren la boca, hermano. Terrible. Destruyen la congregación. Pero estos siervos ni siquiera son capaces de darse cuenta de algo tan sencillo, hermano. Entonces están preocupados de la apariencia. ¿Y acaso servimos nosotros un Dios de apariencia? dice que la noche para el Señor es como el día. En el huerto de Edén, ¿cómo andaba? En el huerto de Edén, ¿cómo andaba Adán y Eva? Andaban desnudos. ¿Qué iremos a ocultar delante del Señor? Pero como estos siervos ni siquiera pueden ver eso, hermano, porque si lo vieran, predicarían que no hay que tener odio, que no hay que tener rencor, que no hay que tener envidia. Pero predican, hermano, qué terrible, de la apariencia, que lejos de la verdad, hermano. Primero, dijo el Señor, limpiarlo de adentro, dijo el Señor, y después, la de afuera. Pero hay muchas iglesias así, mis hermanos. Por eso, yo, hermano, estoy preocupado de usted, hermanito, que me está escuchando, que me ha pedido que le conteste algunas preguntas, hermano. Yo le respondo conforme al caminar que he tenido en el Señor. Cuídate, hermano. Cuídate, hermano. Uno de los frutos de un creyente es el amor por las almas. La restauración de aquel que viene del mundo, de aquel que ha caído. Muchos olvidan el precio tan grande que pagó nuestro Señor en el madero de la cruz por cada uno de nosotros, hermano. Dios mediante, la pregunta número
6. ¿Tengo que cumplir con todos los mandamientos? Tengo que cumplir con todos los mandamientos. Es imposible cumplir con los mandamientos, hermano. Es imposible humanamente, pero con la ayuda de Dios, todo es posible. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Antiguo Testamento fue muy difícil para ellos poder cumplir la ley. Porque no había una conciencia viva. ¿Por qué no había una conciencia viva? Porque el Espíritu Santo no había sido derramado en ellos. Pero en nosotros, hermanos, ha sido derramado el Espíritu Santo. Entonces cuando uno peca contra un hermano, cuando uno peca contra alguien, ya sea el mandamiento dice no robarás, y si tú robas, la conciencia te reprende. Si tú mientes, a lo mejor en el momento no pasa nada, pero más tarde tu conciencia te reprende. Hay una reprensión. Si tú levantas falso testimonio, obraste mal, viene tu conciencia y te reprende. Y ahora vas y pides perdón a ese hermano o a esa hermana. Aprendes, adquieres una experiencia. Hermano, codiciar. Hermano, seamos sinceros, estamos en una naturaleza caída. Vamos a sentir todas estas cosas. Porque la Escritura enseña que hay una lucha entre la carne, el mundo y Satanás. Pero ¿quién pelea por nosotros es el Espíritu? Hay batalla, ahí está la lucha que el apóstol Pablo siempre enseña. Pero si Cristo es mayor en nosotros, victoria vamos a tener. Hermano, nadie está libre de caer en una falta. Nadie. Pero también hay varones que han dicho por la palabra que Dios es poderoso para mantenerlos sin caída. Por eso es que este evangelio, mi hermano, mi hermanita que me está escuchando, este evangelio es por fe. Es de creer, hermana. Hermano, es de creerle al Señor. De que vamos a tropezar, vamos a tropezar. Pero la Escritura también enseña, dice, ¡ay de aquel por quien venga el tropiezo! Qué importante. Tener cuidado. No vayamos a ser nosotros, hermanos, que seamos de tropiezo para algún hermano o para alguna hermana. Por eso es que es importante el discernimiento, hermano. ¿Y qué es lo que el discernimiento? Puede diferenciar una cosa de la otra. Algunos se ponen espiritual, hermano. El discernimiento es sencillo. Cuando usted va a sacar licencia de conducir, hermano, si usted no sabe diferenciar entre la luz roja, amarilla o verde, a usted no le da licencia de conducir porque usted puede causar un accidente, usted puede matar a alguien. En el mundo espiritual es lo mismo. Por eso el Señor dice en su palabra, pedidme sabiduría y os daré en abundancia. ¿Para qué? Para cuidarnos de no hacer daño y cuidarnos de que no nos hagan daños también, por hermana. O hermano. Yo conozco tantos pastores que de repente dicen ellos, hermano, todos los días a la iglesia, porque si usted va a ir un día a la iglesia, hermano, y el Señor viene, no nos vamos con él. Hermano, ¿a qué le servimos a Dios, el hombre? O sea, si usted está enfermo, o si su esposa está enferma, o si su hijo está enfermo. No, primero tu casa. ¿Qué dice el Señor? Aquel que no prueba lo suyo. Este ha negado la fe. Pero como echan al infierno. Y hermano, no estoy hablando de grandes congregaciones, estoy hablando de congregaciones pequeñas. De pastores que lamentablemente, porque llevan caminando 2, 3 años, porque reciben el llamado al ministerio, según ellos ya son pastores y levantan la iglesia. Y lo más triste y lo que más me duele es que muchas de estas personas llegan con el sentir de buscar a Dios, de que Dios obre en su vida, pero estos con el tiempo van viendo el desarrollo dentro de estas iglesias y se desilusionan del evangelio, hermano, y después no quieren caminar. ¿Cuántos me he tomado en mi caminar, hermano? Hermanos que han sido defraudados, hermano, y no quieren caminar. Entonces se deshonra el evangelio. Ayúdenos al Señor. ¿Cuál sería la próxima pregunta, hermana? La 7. Vamos andando por la 7, dice la 7. ¿Es correcto que el pastor se refiera a las ancianas de la congregación como viejas? Bueno, aquí sin duda este pastor está mal. Dice, ¿es correcto que un pastor se refiera a las hermanas y a los hermanos? Estamos hablando de los ancianos como viejos y viejas. No, la verdad es que, hermano querido, está turbado este pastor. ¿Qué quiere que le diga? ¿Por qué? Porque la Escritura enseña claramente, por ejemplo, vamos a ir a Tito, vamos a ir a Tito 5, 1, 2.
Lo que pasa, hermano, mire, nosotros humanamente hablando, los chilenos tenemos dos problemas hoy en día muy grandes. Uno que es la educación y la otra es la cultura. Y lamentablemente nosotros tenemos que educarnos. Mire, yo me di cuenta y me doy cuenta que soy un hombre muy ignorante. Pero conforme he ido estudiando la escritura de la palabra, el Señor me ha ido educando. Por eso a Él le atribuyo toda honra, toda gloria y toda alabanza. Porque yo actúo igual que ellos. Siendo sincero, no actúo igual que ellos. Pero estudiando la escritura, Dios me empezó a educar. Porque mire, ¿cómo un pastor, un líder de iglesia? Porque mire, si un pastor trata mal a una hermana o trata mal a un hermano anciano y la trata de viejo, de vieja, aquí, lo más probable es que la congregación se ría. Mire, imagínense, hermano, la relevancia que tiene esto. Que si un líder de la iglesia actúa de esta manera, todos los futuros pastores, todos los que vienen para atrás, van a actuar de la misma manera. ¿Y dónde está el temor del Señor ahí? No existe. Mire, cuando usted va a Timoteo, en capítulo 5, en el versículo 1 dice, mire, escuche, no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre. O sea, exhortar quiere decir hablar, enseñar. Y que lo que pasa, hermano, mira, hay que entender una cosa también. A veces la gente se confunde mucho. A veces uno ve personas ancianas dentro de la iglesia y pareciera que han caminado toda una vida en el Evangelio. Pero a veces Dios los alcanza en su ancianidad, ya son ancianos, 70 hacia arriba. Y son novitos en el Señor, son amitas nuevas. Pero a veces uno ve a un hombre joven, una mujer joven, pero este sí es un anciano. Porque Dios ha dado a él o a ella dones de sabiduría para hermosear la iglesia. Pero lamentablemente, como los pastores no tienen discernimiento, no pueden diferenciar una cosa de la otra, se apoyan muchas veces en estos ancianos que caminan 1 año, 2 años, hermano. Les vuelvo a repetir, los años no te salvan, pero enséñame, hermano. Y no podemos tener en poco la enseñanza de nuestros ancianos. Pero ¿cómo se les debe enseñar? Aunque sea anciano y Dios los salvó y los alcanzó, hermano. Cuando estos son ancianos, dice, no reprendas, es decir, no le reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, con cariño, con ternura, como padre. Y las más jóvenes como hermanas. Como hermanas. Tenemos que ser tan delicados, hermano, hermanos dentro de la iglesia. A veces está para dar un beso, hermano, para dar un abrazo, tenemos que ser tan delicados, hermano. O se puede ver mal, o podemos hacer tropezar a alguien, hermano. Por eso es que es importante que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en nuestra vida. Con esta pregunta vamos a terminar y después vamos a continuar. Dice, a las ancianas como madres. ¿Cómo se le debe exhortar a las ancianas? Como madres. Entonces, cuando un hermano o una hermana está parada delante de una anciana, ¿cómo tiene que mirarla? Como si fuera su madre. Cuando uno está parado delante de un anciano, aunque uno no lo conozca, pero es hermano del Señor, y es mi hermano, pero mi hermano anciano, ¿cómo debo mirarle? Como a mi padre. Mi madre caminó todo el día en el Evangelio. Mi padre no era creyente hasta que en sus últimos días, él murió de anciano, alcanzó por misericordia de Cristo. Pero doy gracias a Dios que en mi caminar he tenido padres, ancianas espirituales que me han ayudado. Así como Dios mediante le ayuda a usted hoy en día con estas preguntas, estas respuestas. Y han traído paz a mi corazón. Dice, y a las jovencitas como hermanas con toda pureza, sin doble sentido. Mire cómo enseña esto, con pureza, sin doble sentido. ¿Por qué? Porque los jóvenes son más despiertos, la juventud es así. Pero ¿cómo se debe enseñar? Con pureza. ¿Qué quiere decir? Santidad. Pureza, limpio, que no tiene contaminación. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Honrar a las viudas que en verdad lo son. En este sitio yo me siento que he sido privilegiado porque he tenido la oportunidad de conocer varias hermanas que han quedado viudas, muchas esposas de pastores, y ha sido un privilegio servir
a 2 pastores, ya unos ancianos, hasta la presencia del Señor le sirvió 8 años ese siervo. Y ella está solita, esperando, ¿cierto? Camina y esperando siempre la compañía de los hermanos. Y me gozo en el Señor. Qué bendito es el Señor, hermano. Como dicen, a veces, hermano amado, se habla tan mal de las iglesias, de las denominaciones, que los del Señor, que los pentecostales, una cosa, pero no se tiene temor. Siempre, hermano, a los que llegan siempre a mi lado, yo siempre le aconsejo, le digo, tengan cuidado, hermano. Porque en cada iglesia hay un remanente fiel. Siempre hay un remanente chiquitito. Hay un remanente fiel. Muchas veces oigo hablar a los pentecostales. Sí, de que hay iglesias que están mal, sí, estamos claros. Pero lo lindo es que Dios no viene a buscar una denominación, un lechero. Dios viene a buscar un pueblo santo. Un pueblo que le ame, un pueblo que le busque. Un pueblo que anhela su venida. ¿Cómo no anhelar su venida, su presencia, hermano, cuando la sentimos, ese gozo que llevamos por dentro de nuestros corazones, hermano? Dios nos bendiga, Dios nos dé de su gracia. Vamos a continuar.